Muy buenas tardes, mi nombre es Jirense Campo Bolívar, soy estudiante del programa de Administración Agropecuaria. Actualmente me encuentro cursando el último semestre. El día de hoy les hablaré de la resolución 429 de diciembre del 2020. Las prácticas nombre que recibe una serie de actividades y prácticas aplicadas a los sistemas de producción agropecuarios, los cuales están encaminados en asegurar la calidad del producto entregado al consumidor. Una agrícola sea amigable con el agrícola genera una sinergia entre los aspectos sociales, tecnológicos, económicos y ecológicos. En lo social, debe ser incluyente con la población local, generando mejores condiciones de vida para la comunidad. A nivel tecnológico se deben utilizar semillas, insumos y la maquinaria adecuada, apropiada a las necesidades del productor del cultivo, garantizando adicionalmente que ésta sea amigable con el medio ambiente, mitigando su impacto. En cuanto a factores económicos, se cuentan los gastos asociados a la producción y adicionalmente a este elemento se debe tener en cuenta que el objetivo final es garantizar la producción de un alimento o una materia inicua con un bajo impacto ambiental. A continuación hablaremos de la planificación del cultivo. Aseguramiento de la calidad del agua, manejo en cosecha y post cosecha, manejo integrado de plagas, bienestar de los trabajadores, protección del medio ambiente y gestión documental y trazabilidad. Planificación del cultivo. Es de suma importancia conocer el historial de la unidad productiva, qué tipos de cultivos han existido, qué tipos de agroquímicos se han utilizado y qué plagas se han presentado en el predio. Se debe tramitar ante Secretaría de Planeación un certificado de uso del suelo de la unidad productiva. Adicionalmente se debe tener en cuenta la cantidad y calidad de agua disponible para las labores de producción. Se debe tramitar un permiso para el uso del agua. Adicionalmente se debe tramitar un certificado de calidad del agua. Se deben evaluar las condiciones climáticas de temperatura, humedad, precipitaciones y la geografía del suelo. Se deben evaluar los accesos viales, peatonales, animales o tipo vehicular. Se debe valorar la disponibilidad del personal calificado para las labores que son propias del cultivo. Se debe disponer de un plano espacial del sistema productivo, en lo posible, plano topográfico, donde se demarquen y se indiquen los linderos, fuentes de aguas y la ubicación de las instalaciones. Se debe realizar un análisis físico-químico del suelo y del agua. Se debe contar con la asesoría de un ingeniero agrónomo, el cual brinde la asesoría respecto al cultivo a sembrar. Adicionalmente se debe realizar el análisis de riesgos frente a la unidad productiva y el cultivo a sembrar. Identificación de riesgos. Encontramos los riesgos físicos. Un riesgo es todo aquello que cause un daño ambiental o tenga un efecto nocivo para los cultivos y la salud de las personas en una situación de emergencia. Estos se clasifican en riesgos biológicos, físicos o químicos. En riesgos físicos para los cultivos pueden ser suelos compactos, erosión o inundación, altas velocidades de viento y temperaturas extremas. Riesgos químicos, encontramos residuos de plaguicidas, combustibles o residuos contaminantes, contaminación del suelo. Riesgos biológicos, plagas, enfermedades o vegetación. Se debe contar
con una tabla de clasificación de riesgos en las cuales se tengan identificados y se clasifiquen de acuerdo a su nivel. Encontramos los riesgos altos, medios y bajos. Adecuación y mantenimiento de áreas y herramientas e instalaciones, con el fin de garantizar las condiciones adecuadas y óptimas para los trabajadores, facilitando el trabajo a realizar. Se deben contar con un mínimo de condiciones en las instalaciones, como es baño para trabajadores, comedor para trabajadores, bodega de insumos agrícolas, bodega de herramientas, centro de acopio temporal, área para dosificación de insumos y el área de disposición de residuos. Todas estas áreas, cada una de ellas debe estar debidamente identificada, ubicada, deben de estar construidas actividad vigente y debe contar con las condiciones óptimas de higiene para evitar accidentes, intoxicaciones o contaminación. Aseguramiento de la calidad del agua. El agua es un recurso escaso y de origen natural, por ende debe ser controlado. El uso dentro de la producción debe ser eficiente y racional, teniendo en cuenta siempre su conservación. Adicionalmente se debe garantizar la calidad del agua, que sea apta para consumo humano, riego y lavado de productos. Es la ideal para evitar la afectación de la salud de los trabajadores y la integridad del cultivo. En toda unidad productiva debe existir un plan de manejo, el cual debe incluir los programas de aprovechamiento eficiente de recursos y planes para cuidar las fuentes de agua y la realización de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua para verificar la calidad. El agua utilizada para todas las labores de cultivos, tales como riego, aplicaciones, lavado de equipos, herramientas, entre otras, debe estar libre de contaminación por agentes biológicos, agentes químicos o físicos. Adicionalmente, se debe contar con un sistema de riego para la unidad productiva, la cual debe ser acorde al cultivo. Para ende, se debe tener en cuenta tipo de cultivo, sus necesidades hídricas, ubicación geográfica, clima predominante, tipo de terreno. Adicionalmente, se debe tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar la contaminación de las fuentes hídricas. Manejo en cosecha y post cosecha. Por cosecha se entiende que es el momento de la recolección del producto hasta su almacenamiento temporal. Para ello se debe determinar adecuadamente el grado de madurez del producto, teniendo en cuenta sus características fisiológicas y el destino del mismo. Se debe verificar en los registros de aplicación de agroquímicos y los tiempos de carencia de estos para evitar y garantizar la libre de trazas contaminantes. Se debe evitar adicionalmente la contaminación cruzada con otras actividades agropecuarias. Se debe utilizar agua potable para la limpieza del producto, herramientas que estuvieron en contacto con ellas y proceder a la respectiva desinfección de recipientes de recolección. Se debe seleccionar los productos en óptimas condiciones y desechar o disponer separadamente los que presenten daños o alteraciones. Adicionalmente, se debe tener en cuenta al momento de la recolección los horarios de recolección de mercancía por parte del transportista y los tiempos de recorrido hasta el lugar del destino. Se debe contar con personal idóneo para la recolección del mismo, estando capacitado en manipulación de alimentos y utilizar la indumentaria adecuada para dicha labor. Durante este proceso se selecciona y clasificar el producto en un área libre de contaminaciones. En el centro de acopio se debe contar con un lugar de almacenamiento, el cual debe estar cubierto y debe ser protegido para evitar el ingreso de plagas y garantizar las óptimas condiciones de limpieza. El producto siempre debe estar ubicado sobre estivas, alejado del suelo. Se debe contar adicionalmente con un programa de disposición de residuos en los lugares de almacenamiento y controlar las condiciones de temperatura y humedad. Sexto, manejo integrado de plagas.
En los cultivos de frutas y hortalizas es importante manejar una estrategia integrada, principalmente por componentes físicos, químicos y biológicos para el control de plagas. El MIT se aplica en diferentes etapas como son prevención, monitoreo e intervención. Durante la etapa de prevención se deben conocer los tipos de plagas que pueden afectar al cultivo, su ciclo biológico y las formas de controlarlas. Durante el monitoreo de evaluación se deben establecer los planes de manejo de acuerdo al tipo de plaga. Intervención, cuál es el manejo de plagas, son prácticas encaminadas a la disminución de la población de plagas y reducirlas a niveles aceptables. Bienestar de los trabajadores. En toda organización, el recurso más importante es su talento humano. Por ende, es importante garantizar las condiciones adecuadas para su trabajo, velando por su seguridad íntegra, física y mental de cada uno de ellos. En esta parte vamos muy enlazados con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por ende, se deben disponer de planes de capacitación periódicas de acuerdo a las temáticas asociadas. Se debe diseñar y divulgar los procedimientos de emergencia, mantener los lugares de trabajo y reposo en condiciones de higiene y limpieza, afiliar a los trabajadores a seguridad social y suministrar las herramientas y EPPs adecuadas de acuerdo a su tipo de labor. Durante las actividades productivas se encuentran diferentes riesgos, como es el riesgo económico, en el cual podría ser cargar objetos pesados o repetir movimientos, locativo, físico o químico en este caso podría ser la intoxicación con productos agroquímicos, físicos, situaciones que se pueden presentar como la infraestructura, el lugar donde se encuentra, causando un potencial riesgo a la salud del empleado. Biológico, animales, insectos, psicolaboral, estrés. Protección del medio ambiente. En los últimos años se ha tenido muy en cuenta la protección del medio ambiente, de mantener producciones agrícolas sostenibles y amigables con el mismo. Esto con el fin de procurar la conservación de la fauna, flora, fuentes hídricas y demás recursos naturales que se encuentran presentes en las agriculturas. Uno de los componentes más importantes es controlar y realizar un correcto manejo de residuos líquidos y sólidos. Para ello, se debe habilitar un área de barbecho alejada de fuentes de agua que esté debidamente identificada para depositar allí los sobrantes de aplicaciones y plaguicidas. Se debe realizar triple lavado de envases de plaguicidas y agroquímicos, la cual se ejemplifica en la imagen proyectada. Gestión documental y trazabilidad. La trazabilidad se entendía como el conjunto de procesos que permiten realizar el seguimiento de un producto desde cualquier lugar de la cadena de suministro hasta su etapa inicial, haciendo la verificación de los registros documentados relacionados con él. La trazabilidad tiene dos componentes principales, como son rastreo, que inicia desde la producción hasta llegar al consumidor, para identificar productos no conformes y mejorar las condiciones de logística dentro de la cadena. Trazado inicia desde el consumidor y se regresa por cada una de las etapas de la cadena hortofrutícola hasta llegar al lugar de producción, permitiendo identificar el lugar donde se produjo algún inconveniente. Para que un sistema de trazabilidad sea exitoso, es necesario que cada una de las etapas que integran la cadena se levante el registro de todas las actividades relacionadas al proceso, como son fechas, responsables, insumos utilizados, observaciones, entre otras. Además, se debe garantizar que cada labor de la cadena cumpla con la documentación legal respectiva. El productor siempre debe garantizar que el producto que sale de su unidad agrícola cumpla con las condiciones mínimas exigidas de inocuidad y seguridad. Por ello, es importante que las unidades productivas se registren ante el ICA. Para ello se requiere la siguiente documentación, como es copia de cédula de ciudadanía o RUT, acreditar la propiedad, posesión o tenencia del predio productor, documento que acredite la asistencia técnica